Otros, su contenido no es contrario a la fe, podría ser verdad. Sí que es cierto, hablando ya del tema del fin del mundo, que es lo que nos ocupa hoy aquí, que en Fátima se dice en el tercer secreto, que fue revelado en el año 2000 por el cardenal Ratzinger, que había estado guardado en una caja fuerte del Vaticano, sin darse a conocer, en un sobre que había sido dictado por Sor Lucía. Sí que es cierto que se habla de la montaña, de los mártires, del Papa huyendo de Roma, del Papa teniendo que huir sobre cadáveres de sacerdotes, obispos y cardenales, y que el Papa finalmente cae asesinado. En aquel momento en que se revela el secreto, se da una interpretación, por supuesto no es dogma de fe, puede uno pensar que en vez de ser hechos del pasado, como fue la interpretación que se da, más bien se refiere a hechos del futuro, sin negar la primera interpretación. Yo, mi opinión personal es que el tercer secreto de Fátima, el de la montaña, y todas las personas católicas que mueren, secreto que se puede consultar, yo lo he hecho en la página oficial del Vaticano, allí se colocó el texto, incluso se escaneó la hoja original para que nadie tuviera la duda de que la Iglesia había ocultado alguna parte. Mi opinión personal es que la Virgen de Fátima dice, durante la Primera Guerra Mundial, si los hombres no dejan de ofender a mi hijo, vendrá una guerra peor. Esta guerra acabará, pero si los hombres no dejan de ofender a mi hijo, vendrá una guerra peor. Y Rusia invadirá grandes partes de la tierra. Eso ha sucedido. La Primera Guerra Mundial acabó, como dijo la Virgen, vino la Segunda y Rusia, la Unión Soviética, invadió muchas partes de la tierra. El problema es el comienzo de esa profecía. Si los hombres no dejan de ofender a mi hijo. Es decir, el mensaje de Fátima se circunscribe en la línea de los mensajes proféticos. Dios intenta, cuando una sociedad entera se aleja de los mandamientos de Dios, se aleja de Dios mismo, se va convirtiendo en algo más perverso, Dios intenta primero acercar a esa sociedad así a través de cosas buenas, predicadores, determinados hechos espirituales, milagros. Siempre hay una fase en la que Dios, como buen padre, intenta atraer a sus hijos para que abandonen el mal camino. Ahora bien, si de ningún modo sus hijos abandonan el mal camino y Dios, digámoslo así, ya ha acabado todas las posibilidades de atraerlos a través de la dulzura, de la bondad, llega un momento que da el castigo. Y no solamente eso, aunque no usara el castigo, llega un momento en que es necesario hacer una purificación. Dios hizo una purificación en el diluvio universal. Dios ha hecho más purificaciones a lo largo de la historia. Ahí tenemos el caso de la invasión por parte de Asiria del reino de Judá. Un historiador agnóstico simplemente dirá: unos ejércitos de un imperio invaden un reino. Los profetas nos dicen no. El imperio que hay al oriente, Asiria, puede ser todo lo poderoso que quiera. Mientras Dios no permita que Judá sea invadida, este reino será independiente, el templo seguirá dando gloria a Dios. Luego, si los asirios van a invadir este reino, lo que tenéis que ver en eso es la mano de Dios. Dios lo permite como purificación. Y efectivamente,
Después del exilio, el pueblo de Israel volvió mucho más purificado. El castigo fue duro, el exilio, pero después el pueblo de Israel abandonó la idolatría totalmente, se volcó mucho más en las Sagradas Escrituras. Entonces, eso vemos que es una constante en toda la Biblia. Los reyes de Israel que se alejan de Dios son castigados. Es cierto que hay un castigo en el más allá. Es cierto que hay personas que solamente vemos el castigo, lo veremos, en el más allá. Pero ya aquí en la tierra vemos muchas veces cómo las personas, las familias o los pueblos enteros son a veces castigados, sobre todo cuando los pecados llegan ya a cierto nivel. Eso es lo que podemos pensar de un modo razonable que va a suceder con toda la civilización del siglo XXI. ¿Por qué? Porque esto no es que un país se haya alejado de Dios, ni siquiera todo un continente. Realmente observamos cómo todo el mundo, el entero planeta, la civilización global en la que estamos, cada vez está alejándose más de los mandamientos de la ley de Dios. Cada vez se va implantando más la vida sin Dios, una vida en la que nos preocupamos del trabajo, de tantísimas cosas, la cultura, el arte, pero Dios no. Dios se relega a la vida personal, ya no la esfera pública, y cada vez más esa esfera personal se está haciendo más pequeña. Eso es evidente en Europa. Europa va camino de convertirse en un continente de agnósticos y ateos, y cada vez más agresivos contra los creyentes en general y la Iglesia en particular. Claro, la vida es un tiempo de prueba. Si Dios ve que el tiempo de prueba, en vez de mejorar a sus hijos, los está empeorando, lo lógico es que Dios intervenga. Si la sociedad se convierte en una máquina creadora de perversión de las almas, lo lógico es que Dios destruya esa máquina. El problema es que la máquina es la sociedad entera. El problema es que no hay un aparato que esté haciendo peores a las almas. El problema es que son los seres humanos los que todos juntos están malignizando las almas de los que se incorporan a esa sociedad. Yo, por más vueltas que le doy, cuando ya lo has probado todo, la única solución es purificar. Y purificar a través del sufrimiento, de la guerra, de todas las cosas que aparecen en el Apocalipsis. En ese sentido, ha habido ya muchos apocalipsis pequeños en la Tierra. La Segunda Guerra Mundial fue un pequeño apocalipsis. La Revolución Francesa y todas las guerras napoleónicas fueron un pequeño apocalipsis. Podríamos seguir revisando la historia. Yo pienso que ahora sí que nos acercamos a una etapa de purificación, pero no de un país o de un continente, de toda una civilización global. Y esa purificación va a tener que ser muy dura, porque es que, sobre todo lo vemos en Occidente, la mayor parte de las personas no solamente han abandonado a Dios, eso ya empezó a ocurrir en los años 70 y 80. El problema es que ya han entrado en una fase de agresividad contra la Santa Iglesia de Dios. Yo me muestro muy pesimista acerca de lo que va a pasar en el futuro, pero no pienso que esto vaya a suceder dentro de 200 años o de 100 años. Tal como ha evolucionado de rápido la sociedad, yo creo que Dios va a intervenir en esta generación. Dejar una generación más entera o dos solo serviría para que las cosas se pusieran peor.
Entonces yo creo que como Padre, Él va a hacer lo posible para que esta maquinaria que lleva a la condenación se detenga. Y creo que el tiempo que nos da no es que nos esté haciendo esperar porque sí. Todavía nos da tiempo para la conversión, todavía nos da tiempo para cambiar. Y en cierto modo, siguiendo el esquema bíblico, también deja pasar un poco de tiempo para que la copa de la iniquidad se colme y así sea tan evidente que Él tiene que intervenir que pueda hacerlo de una forma ya integral, perfecta y que esté justificada. O sea, llega un momento en que hasta los mismos pueblos reconocen sí, Dios fue duro, pero estaba justificado.